Mira, ayer hubo una noticia científica que parecía una broma, Eduardo. Se informó, escuchá bien, que el sapo del desierto de Sonora no debía lamerse porque generaba efectos psicodélicos. La información partía del Servicio de Parques Nacionales en Estados Unidos. Bueno, era una noticia un poco exótica, ¿no? Sí. Pero es para pensar si el kirchnerismo, que tantos sapos se comió en los últimos 3 años, no sería también víctima de efectos psicodélicos, ¿no? Eso explicaría mucho de este país de locos y trastornado, ¿no? Ayer por lo pronto el señor Larroque, el Cuervo para los amigos, vocero vicepresidencial, dijo una frase psicodélica refiriéndose a Alberto Fernández y sus adláteres, ¿no? No hay una preocupación central en ganar las elecciones, le recriminó. Lo dijo en medio de una jornada de huelga de trenes que fatigó e indignó a cientos de miles de argentinos, un día en que se reveló que la inflación mensual va más para el 7% que para el 6%, donde las reservas del Banco Central perdieron otros 140 millones de dólares más, creo, donde los economistas dicen que hay reservas para 3 semanas para sostener las importaciones, 3 semanas, y ya se verifican cierre de grandes empresas y de pymes que deben suspender o despedir obreros porque no tienen insumos, que son importados, donde se ve un enfriamiento de la producción general y un recalentamiento bestial de los precios imparables y una inseguridad violenta y desatada. En este contexto, Larroque, el Cuervo para los amigos, que tantos sapos se ha comido, cuenta su verdad psicodélica. Lo único que importa, lo central para pensar, no son los argentinos, sino cómo ganar las elecciones y retener las poltronas. Son los efectos psicodélicos, Eduardo, el suero de la verdad. Agreguemos a las desgracias otros inquietantes datos hacia el paso, ¿no? La deuda del Banco Central no deja de crecer y ya supera los 9 billones de pesos. En 5 meses la luz aumentó hasta el 89% en las categorías más altas, que son las que mueven la rueda del consumo en este contexto. Casi el 40% del territorio bonaerense, 40%, está en situación de sequía extrema. Y esto deja directamente al plan Massa de rodillas. Los piqueteros más duros rompen la tregua y, como anunciaban recién, retoman las marchas. Mañana va a ser un día tremendo de pesadilla en la ciudad. Totalmente. Es un cuadro explosivo y es increíble que nosotros también hayamos comido tantos sapos y hayamos naturalizado tantas cosas. Nos parece normal todo esto. Nos parece normal que para apoderarse de un sillón decisivo en el Consejo de la Magistratura, la vicepresidenta de la Nación haya partido en 2 bruscamente su bloque legislativo. Esa noche, ¿sabés? Festejaron toda la genialidad de la jefa, la picardía criolla. Brillaban con champán, se reían, se mataban de risa, se cagaban de risa, para decirlo en términos callejeros, ¿sí? ¿De quién? De nosotros. Ya casi habíamos olvidado todo esto, hasta que la Corte Suprema ayer restituyó las cosas a su lugar, o un poco por lo menos, y sacó un fallo donde se hablaba de maniobra. Se contaba la trampa. No solo fue un golpe fuertísimo contra las aspiraciones de impunidad y hegemonía judicial de la señora Cristina Kirchner, sino contra su disfraz, ¿no? Los jueces de la Corte le recordaron a la sociedad que era una escandalosa matufia. Usemos también este término barrial, si te parece. Matufia, claro. ¿No? Ahora están viendo si resisten el fallo del máximo tribunal en el kirchnerismo, poniendo nuevamente de manifiesto su desprecio por la democracia y por la división de poderes. Bueno, como señalan hoy Eduardo Van der Koy y Joaquín Olaizola, los dos escriben hoy en Clarín y en La Nación, se trata además de todo un símbolo de los errores de Cristina y de su creciente debilidad política también. Porque eso hay que agregarle que hasta la Cámpora ya admite que el proyecto de cancelar las PASO naufragó, no hay tiempo para derogarlas. Bueno, el comienzo de la columna de Morales Solá es significativo. Empieza así: es una mujer derrotada, no solo porque perdió 5 elecciones en 13 años, 2009, 2013, 2015, 2017 y 2021, sino también porque fracasaron en el Congreso todos sus proyectos más importantes y más lesivos al sistema institucional.
Cristina Kirchner, dice Joaquín Morales, es la inexplicable jefa de un peronismo que jamás había perdonado la derrota. Es muy impresionante, ¿no? Recordar todas esas derrotas juntas, 2009, 2013, 2015, 2017 y 2021. Es increíble que el peronismo, ¿no?, haya permitido eso, ¿no? Y siga adelante, ella pudiendo decidir con su dedo quiénes son los candidatos y cuáles son las estrategias, ¿no? Increíble. Bueno, el artículo de Van der Kooi comienza con otro dato lapidario, aunque de otra índole. Dice, en muy pocas semanas el Banco Central perdió 700 millones de dólares de sus reservas. El total del crédito del BID, que el BID le había otorgado a la Argentina. Agrego yo, un crédito con el que Sergio Massa había hecho gran alaraca. El Mesías dilapidó todo en muy poco tiempo y está en graves dificultades. En ese contexto general, Eduardo, ayer se reunió el PRO para bajar los decibeles, como ustedes contaron, y crear un sistema que ellos llaman de alerta temprana que no desate entre ellos críticas e insultos bochornosos. Pero lo que más tiempo llevó esa reunión presidida por Mauricio Macri, curiosamente, fueron los datos de cómo el kirchnerismo prepara una bomba, una herencia 10 veces más pesada que en 2015, para alegarles en caso de perder las elecciones del año próximo. Hay enorme preocupación por los datos que entregan los economistas del PRO y de la Unión Cívica Radical sobre lo que están haciendo, ¿no? Luego también se habló en el seno de Juntos por el Cambio, ese mismo tema, para coordinar acciones. Bueno, por fin van a coordinar acciones, vamos a ver si lo hacen efectivamente. Se ve que las matufias de kirchnerismo y las evidencias de una bomba neutrónica que cohesionan un poco a la oposición republicana, ¿no? Le baja un poquito el individualismo al asunto. Bueno, al menos por ahora. Termino con otro acontecimiento, Eduardo. Dale. Un acontecimiento público que sucedió ayer. En diálogo con los periodistas Ricardo Kirchbaum, secretario general de Clarín, y Jorge Eliotti, jefe de política de la Nación, el expresidente español Felipe González dio una clase magistral de política. ¿Ante quiénes? Ante empresarios importantísimos, sindicalistas, jueces y líderes religiosos. Una frase suya que rescato me parece muy significativa. Dijo Felipe González: el primer día de mi gobierno devaluamos 9.5% y subimos 25% los combustibles. No fueron buenas noticias, pero el gobierno era un desgaste brutal. Pactar no significa dejar de competir ni ponerse de acuerdo en todo. Vale un acuerdo deficiente más que una imposición. Luego agregó sobre el pacto de la Moncloa: tuvimos la convicción de no volver a las andadas. No es un mal consejero el temor responsable. La convicción de que el diálogo era posible entre gentes de orígenes tan diferentes. Bueno, los argentinos soñamos desde hace años con una especie de pacto de la Moncloa, con un acuerdo democrático de verdad y no de mentirita como propone Cristina Kirchner. Y admiramos a Felipe, la verdad es que sin distinción de banderías o de identidades ideológicas. Pero ayer Felipe González hablaba de un acuerdo y en la primera fila estaba escuchándolo Hugo Moyano, un troglodita millonario que ya amenazó al próximo gobierno no peronista con quemarle la calle. Ese contraste en este país psicodélico muestra las dificultades de aplicar un mecanismo virtuoso creado en Europa, aplicarlo en un país tomado por corporaciones mafiosas que no quieren pactar otra cosa que sus beneficios y que amenazan seriamente a la democracia. Seguiremos tragando sapos, querido Eduardo.